Bueno, vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por venir. Buenos días. Gracias por interesaros en estos temas y vamos a hablar en estas dos charlas, una sobre los problemas sociales de las pseudoterapias y cómo han evolucionado los vendedores de estas estafas y timos, y una segunda charla que nos hablará pues de por qué todavía persisten en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con toda la medicina que tenemos moderna, todavía persisten pues estas creencias y la gente cree que las pseudoterapias funcionan. Los aquí presentes, ¿a quién les gustan las películas del oeste? Bueno, supongo que... Bueno, pues ahora están más de moda la de los superhéroes, la de ciencia ficción y cosas así, pero hace mucho tiempo atrás, pues cuando yo era jovencito, pues como no había tantos efectos especiales, pues las películas del oeste estaban muy de moda, y en las películas del oeste siempre estaba pues el sheriff, que a veces era el protagonista y era el bueno, y otras veces era parte de los malos que era un sheriff corrupto. También estaba el forajido, que siempre era el malo, y después el pistolero, que era el más rápido del oeste y es el que defendía las causas perdidas. De todos los personajes que solían aparecer en estas películas, uno de los que a veces aparecía recurrentemente era este señor de aquí. Un personaje que iba con unos carromatos, vestido de frac, con sombrero, y que vendía todo tipo de remedios, desde la cura de todas las enfermedades, la inmortalidad, el elixir de la eterna juventud, incluso te vendían crecepelos. Yo no sé quién puede necesitar crecepelos, yo particularmente, pues no. Claro, si ahora mismo se os presentara en la plaza principal de vuestra ciudad o de vuestro pueblo un tío tirado con un carromato tipo gitano, abriese ahí la paraeta e intentara venderos cualquier elixir de estos, pues no tendría éxito, porque ya tenemos muy asociado la figura esta del charlatán del oeste que va de médico y que va vendiendo pócimas que lo curan todos, pues con eso, con charlatanería. Así que han ido evolucionando con el tiempo. Al principios del siglo XX eran pues espiritistas que también se metían en el tema de la salud y iban así con temas de espiritismo, hasta que en los años 60 o 70 pues se puso de moda el tema de los países orientales, ¿no? Y así podías encontrar pues gente vestida de forma estrafalaria, muy oriental, en donde te vendían pues lo mismo, la cura de todas las enfermedades, la inmortalidad, y que iban pues eso, con pintas muy estrafalarias. Bueno, Estados Unidos tiene al Doctor Strange, que es un superhéroe que lucha contra las artes oscuras, ¿no? Y salva a la humanidad de ser dominada por espíritus de otras dimensiones. Lamentablemente nosotros tenemos a Sandro Rey, ¿no? Claro, esta gente ya está en peligro de extinción, porque ya estamos asociando, al igual que hemos asociado la imagen de ese charlatán del oeste con cosas que no funcionan, pues esta idea de gente venida de Oriente o con pintas estrafalarias que van de gurús ayurvédicos y cosas así, pues está perdiendo credibilidad. Entonces los charlatanes y timadores han ido evolucionando con el tiempo y ahora se nos presentan más al estilo de pues gente que va bien vestida, con chaquetas americanas, que van como coaching, que hacen presentaciones ante públicos numerosos y que te venden también la solución a todos tus problemas, de una forma o de otra. Deepak Chopra, es uno de los más famosos a nivel mundial, aunque aquí en España no se conoce tanto. Él defiende que con el poder de la voluntad, con el poder de la mente, pues podemos resolver todos nuestros problemas.
De hecho, él hace unos años afirmaba esto: la realidad se origina en las emociones, en las percepciones, perdón. Al cambiar tus percepciones, tú modificas tu realidad. Al cambiar la percepción sobre tu cuerpo, tu envejecimiento y el tiempo podrás revertir tu edad biológica. ¿Qué significa esto? Que con la fuerza de voluntad podemos detener el tiempo y no envejecer nunca. ¿Os acordáis de la inmortalidad que vendían los charlatanes? Pues en el oeste, pues parece que no ha cambiado mucho las cosas. Lástima que el tiempo a este individuo no le haya dado la razón. Y 30 años después, pues como que no. Aquí en España tenemos otros gurús del misma índole, y uno de los más famosos es este individuo, que se llama Enric Corbera. Enric Corbera ha montado un movimiento que se llama la bioneuroemoción, en la cual defiende lo mismo que Deepak Chopra, que todas las enfermedades son psicológicas y que nos podemos curar de todas las enfermedades psicológicamente, sin tratar. De hecho, él afirma cosas como: no se mueren los buenos, se mueren los gilipollas, indicando que es que la gente no sabe cómo curarse a sí mismo, y él te ofrece los cursos para que tú aprendas a curarte por el módico precio de 3.000 o 4.000 euros el cursillo. También dice cosas como: nos ponemos enfermos inconscientemente, tomamos conciencia y nos sanamos inconscientemente, indicando así que la solución para curarse de cualquier cosa está en la mente humana, en la fuerza de voluntad. Solo hay que saber cómo, y él te ofrece las claves para saber cómo. Yo no sé, pero ¿por qué? Pero él no ha querido curarse la miopía, no ha querido curarse la alopecia, y algo que sí que tiene que ver con la fuerza de voluntad, o por lo menos en parte, tampoco ha querido curarse la obesidad. Esto sería gracioso si no fuera por casos como el de Maribel Candelas. La bioneuroemoción es un movimiento que tiene carácter sectario, que tiene características de secta. Por lo tanto, es muy típico estos movimientos sectarios, pues manipular a las personas para que crean cosas que no han ocurrido, como es este caso. Estas son unas declaraciones que hacía Maribel Candelas, que decía: ella estaba diagnosticada de un cáncer, y en una entrevista que hizo junto con Enric Corbera, y que tenía colgada en la propia web del Instituto de Enric Corbera, decía esto: sí, cuando llegué volví al médico y vio que varias metástasis habían desaparecido ya en la primera consulta posterior a la de Enric. Me dijo que no podía ser lo que estaba viendo, que para él debería estar ya muerta. Estas fueron las palabras de mi médico. Hasta ahí pueden llegar estos movimientos de carácter sectario a convencer a la gente de cosas que no han ocurrido. Maribel Candela murió 3 meses después de estas declaraciones por un cáncer que supuestamente su médico le había dicho que había desaparecido. Inmediatamente, al día después de la muerte de Maribel Candelas, Enric Corbera quitó el vídeo de su página web. Por fortuna, lo hemos rescatado por si alguno quiere verlo. Otro gurú, que ya no viene de tipo de coaching, sino que viene pues, más campechano, ¿no?, como el rey, es Josep Pàmies. Josep Pàmies es un agricultor con aspecto de bonachón, que dice que tiene la cura para todo, con sus plantitas. Tiene la cura del ébola, el sida, el zika, la malaria, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la artrosis, la artritis, enfermedades degenerativas, la alopecia, entre un montón de problemas de salud.
pese a que no tiene conocimientos de química, no tiene conocimientos de física, no tiene conocimientos de farmacología, no tiene conocimientos de medicina, no tiene conocimientos de nada, realmente, como ahora veremos. Pero con un poco de pensamiento crítico podemos descubrir sus mentiras fácilmente. De hecho, estas fueron unas declaraciones que hizo, y dice, si alguien tiene capuchina en casa y no la riega con productos químicos, el agua es un producto químico, H2O, pero bueno, que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo la como y me empieza a crecer, como vemos, me empieza a crecer. ¿Vale? Siguen con la misma historia, nos venden crecepelos, todavía los charlatanes a día de hoy. Bueno, podéis decir, vale, es que es una persona mayor, esa planta ya no funciona tan bien en las personas mayores, pero es que su hijo también sufre de esta enfermedad. ¿Qué pasa? ¿No quiere curar la alopecia en su hijo? Y lo peor de estas cosas es que, pues que sacan dinero de los enfermos o de la gente que tiene problemas, porque este remedio para la alopecia, que vemos claramente que no es efectivo, cuesta 8 euros. ¿Vale? No parece poco, pero facturan al año mucho dinero. Y por eso es tan importante la importancia del conocimiento científico. Esto está publicado en el muro de Facebook de Josep Pamiés, en donde alguien con mala intención, este sí que conoce ciencia, y le pregunta a Josep Pamiés, hola, el MMS, que es un producto milagro que promociona Josep Pamiés, ¿qué es mejor tomarlo, con ácido cítrico o ácido clorhídrico? Yo ya me imagino a Josep Pamiés, ácido cítrico, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, y pone, ¡pam!, ácido clorhídrico. No sé si sabéis lo que es ácido clorhídrico. Bueno, la fórmula es hidrógeno y cloro. Pues el ácido clorhídrico lo conocemos aquí en España como salfumán. El tío, que no tiene conocimientos de nada, está recomendando que alguien se tome salfumán para curarse de una dolencia. Si a esto le llega a una persona que no tiene conocimientos, la puede palmar, porque solo hace falta 40 mililitros de salfumán para matar a una persona. Hasta aquí llegamos. Todo esto podría ser divertido si no fuera por casos como este. Su madre falleció de cáncer de hígado hace justo 2 años. Ingresó en el hospital unas semanas antes de morir porque tenía una obturación en el estómago. Porque el padre compró Kalanchoe, que es una de las plantas que más promociona contra el cáncer el señor Josep Pamiés. Y se metió las hojas bebiendo agua, porque así venían en las instrucciones. Kalanchoe de Pamiés, por supuesto, lo compró a través de la tienda que tiene Josep Pamiés en internet. Y esta persona murió. Bueno, ¿quién conoce a Kitty May? Aquí. No parece, bueno, hay varias personas que conocen a Kitty May. A mí, personalmente, me ha costado mucho hacer esta presentación, pero mucho, esta transparencia concretamente, mucho, porque no veáis lo difícil que es conseguir una foto de Kitty May apta para todos los públicos. Ella es una modelo, pero creo que también hace otras cosas, y en una de sus sesiones, después de unas sesiones de fotos, pues le dolía la cabeza y ya solía ir al quiropráctico. La quiropraxis es una pseudoterapia que se basa en la fisioterapia. La fisioterapia es una ciencia médica avalada, avalada por la ciencia y que tiene su fundamento científico. La quiropráctica lo que hace es coger parte de la fisioterapia. Por lo tanto, si vosotros vais a quiropráctico, os estará haciendo algo que realmente funciona, pero le han añadido una pseudoterapia que es la base de la quiropráctica, que es unas manipulaciones de la espina dorsal, unas manipulaciones que es bastante peligrosa.
como le pasó a Katie May, que a los pocos días, por una manipulación de las cervicales, murió de una trombosis cerebral. El caso de Steve Jobs, muy famoso. ¿Quién es Steve Jobs? Pues cualquiera que tenga un dispositivo con una manzana mordida detrás, pues sabrá quién es Steve Jobs. Es el fundador de Apple, que es la empresa que ha sacado el iPhone, el iPad, el Mac, el MacBook, toda esta tecnología que tiene tan buen diseño. Pues esta es una persona muy inteligente, no se puede decir que no sea inteligente. Esto es para que veáis que hasta las personas más inteligentes pueden caer en esto, y más cuando te diagnostican un cáncer. Los cánceres son un trauma para una persona, y en ese momento estarás en un momento de debilidad psicológica y buscas desesperadamente una solución. El tumor pancreático es uno de los tumores peores que hay. La tasa de supervivencia es bajísima. Pero Steve Jobs tuvo la suerte, que solo ocurre en el 6% de la población, de que su tumor pancreático era perfectamente extirpable con cirugía y sus probabilidades de supervivencia eran muy altas, pero muy altas. Rechazó la cirugía y decidió hacer pues medicina natural y una dieta anticáncer, que está también muy de moda actualmente. Las dietas son muy importantes a la hora de prevenir algunos tipos de cáncer. Es muy importante tener una dieta sana y equilibrada y no abusar pues, de muchas sustancias, como el alcohol, el tabaco y otras drogas, o grasas saturadas, o la sal, o cosas que todo el mundo sabe. Pero una vez que tienes un cáncer, un cáncer es una célula de un organismo. Lo que tú alimentes, cualquier célula, va a alimentarse esa célula. Por muy sano que sea, la comida no es inteligente y no sabe distinguir entre una célula sana y una célula cancerígena. Por lo tanto, no existen a día de hoy ninguna prueba científica de que las dietas curen el cáncer. Esto pasó a finales del año pasado, en donde una empresa multinacional homeopática llamada Highlands fue denunciada por la FDA por causar la muerte a 10 bebés y efectos secundarios, incluidos graves, a otros 400 por un producto homeopático mal preparado. Total, por un producto que no ha demostrado eficacia. Están tomando riesgos innecesarios en productos que no sirven para nada. Y eso aumenta las posibilidades de que ocurran desgracias como esta. Aquí en España, por ejemplo, también en el 2015, creo que fue, sí, en verano del 2015, fue el famoso caso del niño de Olot que murió de difteria, que no estaba vacunado. ¿No estaba vacunado? Sí estaba vacunado. Estaba vacunado con una vacuna homeopática que su madre le puso porque ella trabajaba en una empresa de homeopatía. Y sabemos las terribles consecuencias que eso llevó. Quizá el evento que más muertes ha causado en poco tiempo ha sido el de este señor. Thabo Mbeki fue el presidente de Sudáfrica durante la primera década del año 2000, de los años 2000. Y siguiendo las indicaciones de su ministra de Sanidad, que creía en las terapias alternativas, le convenció de que con medicina natural africana podían curar el SIDA de todos los pacientes. Por lo tanto, el presidente retiró de su país todos los medicamentos antirretrovirales del VIH. Y la OMS estima que durante el tiempo que esta medida estuvo en marcha, murieron 300.000 personas por SIDA.
una enfermedad que hoy en día es crónica, pero no es mortal. Con una pastilla al día puedes tener una vida perfectamente normal teniendo VIH. Cuando yo discuto con gente sobre estos temas, siempre hay quien me dice, claro, pero es que la medicina también muere la gente. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs. El caso de Steve Jobs, que era un tumor pancreático, podía haber muerto igualmente, aunque no hubiera tomado la terapia alternativa y hubiera seguido la medicina. Y yo digo, sí, tienen razón, porque la medicina no es una ciencia exacta y cada persona es un mundo. Pero yo a estas personas me gusta preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es la tasa de supervivencia, por ejemplo, para el tumor pancreático utilizando terapias alternativas? Que me lo digan. Si tú utilizas terapias alternativas, ¿cuál es la tasa de supervivencia? Porque esa información para la medicina lo tengo. Para cada tipo de tumor, yo sé qué tasa de supervivencia tengo, sé qué probabilidades tengo de sobrevivir. Y no solo eso, sé la cantidad de lo que ha aumentado la esperanza de vida, la supervivencia, en los últimos 40 años de avance médico. Eso no lo vas a encontrar con las terapias alternativas. Nadie te lo va a decir, porque no hay estudios que digan esto. No hay estudio que esté demostrado. Y si te dicen 100%, no, es que curan a todo el mundo. Vosotros sabéis ya, por el caso de Steve Jobs, que no es así. Que el 100% no puede ser. Que te dé una cifra, pero que te diga dónde han conseguido esa cifra y cómo la han conseguido. Yo, de toda esta información, os puedo pasar estudios que explican claramente cuál es la muestra, cómo han hecho el experimento, cómo han analizado los resultados, la estadística detrás de ellos, la significancia estadística. Todo eso lo puedo tener con la ciencia. En las pseudoterapias, no. Vais a ciegas. Este artículo fue publicado el año pasado. Es muy interesante. Analiza el tiempo de iniciación de las terapias convencionales de gente que utiliza medicina complementaria o alternativa. Y se dieron cuenta que las personas que toman terapias alternativas tienden a retrasar los tratamientos o a abandonarlos que realmente funcionan. Y todo el mundo sabe que en el cáncer el tiempo de iniciación de los tratamientos es crucial para mejorar las posibilidades de supervivencia en el cáncer. Este estudio fue hecho para mujeres con cáncer de mama. En el 2003 se hizo este estudio, en el cual compararon la tasa de supervivencia de la gente que utilizaba terapias alternativas con respecto a los que no lo utilizaban en enfermos oncológicos. Descubrieron que los que utilizaban terapias alternativas tenían una tasa de mortalidad mayor, un 14% mayor, porque retrasaban o abandonaban la medicina basada en evidencia. Esto, si hacemos números, si hacemos cálculos, nos da que en Estados Unidos, porque el estudio estaba hecho en Estados Unidos, mueren cerca de 83.000 personas que quizá no estarían muertas si no hubieran optado en algún momento por las terapias alternativas, solo en enfermos de cáncer. Si extendemos estos datos, pero hay que cogerlos con pinzas porque esta extrapolación no se puede hacer así como lo voy a hacer ahora yo, pero nos puede dar una idea de la magnitud del problema. Si extendemos estas cifras al resto del mundo, pues vemos que las cifras asustan. Estamos en el nivel de cientos de miles de personas que mueren al año por culpa de usar las terapias alternativas solo en enfermos oncológicos. Tenemos constancia que gente ha muerto por no tomar un antibiótico y ha muerto de una infección.
Y hoy en día una persona sana es muy raro que muera de una infección. ¿Por qué? Porque no tomó los antibióticos a tiempo y lo sustituyó por alguna terapia alternativa. Y eso no están incluidos en estas cifras. En los movimientos antivacunas tampoco están incluidos en estas cifras, etc. Así que yo os recomiendo que antes de hacer caso a un charlatán calvo que te vende crecepelos, hagáis caso pues a vuestro farmacéutico o a vuestro médico que por lo menos ha hecho una carrera, ha hecho un MIR, ha hecho una especialización, ha estudiado muchos años y suponemos los conocimientos que tiene, por lo menos será más fiable. No es del todo fiable porque también hay médicos que defienden la homeopatía, hay farmacéuticos que defienden la homeopatía, pero por lo menos es más fiable que el otro que no tiene estudios y que no sabe que le está recomendando Salfumán a un paciente. Y por otra razón muy importante, la industria farmacéutica gana mucho dinero, eso es cierto, y es un argumento que me utilizan, pero no olvidemos que estos charlatanes también ganan mucho dinero. Y, por ejemplo, para un antibiótico que sabemos que funciona, te cuesta 3 euros en la farmacia, sin receta, bueno, sin receta no se puede comprar, pero sin el descuento típico que te hacen si lo necesitas en la receta, ellos te cobran 8 euros por un remedio que no es efectivo, o por lo menos no ha demostrado que lo sea. Así que, muchas gracias. Yo recomiendo que si esto os indigna, pues apoyéis a asociaciones que luchan contra estas pseudoterapias, como es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, y que la fundó un padre que perdió a su hijo por culpa de una de estas pseudoterapias. Muchas gracias. Ahora, en la siguiente charla, va a hablar, me he clavado, media horita justa, va a hablar Daniel Orts. Voy a sacar aquí, que se me ha olvidado prepararlo antes, los datos. ¿Dónde está el chico? No, yo creo que voy a hablar detrás de la mesa, más aburrido, pero aunque voy a hablar más, intentaré hacerlo más divertido. Tengo la de formación profesional por ser monologuista, intento hacer chistes siempre, a pesar de que el tema sea un poco escabroso. Bueno, Daniel Orts es médico, psiquiatra, o casi. Sí. También es miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, pero se le conoce mucho porque ha sido ganador del FameLab, que es el concurso de monólogos científicos que se organizan todos los años. Campeón no, subcampeón. Es más que campeón. ¿Vale? Él nos va a hablar pues, de esto, del origen de la pseudociencia y por qué seguimos creyendo en ella. ¿Te pongo esto? Sí. Porque si no, ya me lo iba a llevar yo. Enganche por ahí abajo. Listo. ¿Estoy hablando por si lo necesitas? Perfecto. Bueno, yo, si me disculpan, voy a hablar más sentado. La charla es un poquillo más larga y sí que tengo mucho más que hablar. Bueno, esto hacia abajo. La ciencia, ¿vale? Es una palabra que pronunciamos y enseguida que nos viene a la mente pues, la imagen publicitaria de la ciencia, ¿no? Las batas blancas, los laboratorios, los microscopios, los señores con gafas y con canas. Porque ese es el marketing. Sabemos que en realidad la ciencia es más compleja y más diversa que eso, pero ¿cuál es la cara de la pseudociencia? ¿Vale? ¿En qué pensamos al pronunciar un charlatán, un pseudocientífico? El problema, en mi entender, es que los charlatanes son un poco como los hipsters, que los hay de todos los colores y todos los estilos. Y a veces cuesta mucho distinguirlos de una persona normal. Así que, bueno, yo voy a intentar excavar un poco la superficie de la ciencia y de la pseudociencia y llegar al núcleo de ambas, saber qué significan y de qué palo van, cómo debemos manejarlas en nuestro día a día. Uno puede pensar a priori que el remedio para la pseudociencia es el conocimiento crudo, ¿no? Cuanto más sabes, más protegido estás de las prácticas. Cuanto más avanzada tecnológicamente está una sociedad, menos estafadores mágicos se encuentran. Pero no es así. En países europeos como Francia, como Suecia,
con un nivel científico impresionante, con los premios Nobel. La homeopatía es muy poderosa y es muy común. Las zonas en las que menos se vacunan a los niños en Estados Unidos no son los pueblos de paletos y de chabolas, son los barrios más pijos de clase media. Antes lo hablábamos, Steve Jobs, el genio, la mente brillante, tuvo cáncer de páncreas y se enfrentó a él durante unos años con acupunturas y con dietas mágicas, sin conseguir nada en absoluto, hasta que después le operaron, porque vino con el rabo entre las piernas, y ya era demasiado tarde. Así que la clave no creo que está en el conocimiento en ciencia, sino en la cultura científica, ¿vale? En el escepticismo. Porque el tema es que a mí no me interesa la definición filosófica de diccionario de qué es la ciencia, ¿no? Qué es la verdad, sino lo que a nivel personal significa ser científico, ser curioso, aplicar el método científico en la esencia, fundamento que sostiene las ideas de la ciencia. Y para mí no creo que sea un dogma, algo que debas aceptar sin razonar. Yo creo que la gracia está en la flexibilidad filosófica. La ciencia para mí son las reglas del juego. Y si no las sigues, llega un punto en el que cualquier cosa vale, ¿vale? O sea, si la ciencia es la medicina, la física, la biología, la química, ¿qué son las pseudociencias? Pseudo quiere decir en griego falso, algo que se opone, algo que es contrario. Y alternativo es una manera muy amable de decirlo. A mí es un eufemismo que me gusta muchísimo, ¿no? Medicinas alternativas. ¿Alternativas a qué? Al sentido común, a la evidencia científica. Si todo esto se prende fuego, ¿salimos por la salida alternativa de incendios o vamos a lo que realmente funciona? Ahora se está hablando mucho de terapias complementarias, que no alternativas, para que puedas compaginarlas con la medicina de verdad, para que puedan seguir cobrando mientras tú te curas con lo que el médico te dice. Una pseudociencia está basada, por definición, en creencias. Y las más extendidas hoy en día pues, son la homeopatía, el reiki, también la acupuntura, las lecturas de aura, el tarot, los chakras. Tienen la costumbre, yo siempre digo que es como la basura que se acumula en el borde de las aceras con el viento, porque con el tiempo se acaban unificando y dan a cosas como estas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando empiezas, no hay fin. Puedes hablar de auriculoterapia, de chakras, llega un punto en el que ya todo vale. Para alguien con cultura científica, nada de esto tiene validez, ni merece atención. Es una pseudociencia, es falso, no interesa. Es como entrar en un grupo de WhatsApp y dices silenciar un año, a mí que no me den la brasa. Pero ignorarlas, el problema está en que no las elimina. Porque siguen creciendo, porque están por todas partes, porque siempre llegan mensajes. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo es que compañeros de ciencia creen en ellas y están tan claras que son absurdas, como hay médicos homeópatas? Porque ¿cómo es que la gran mayoría de nosotros conoce a alguien que practica reiki, o da homeopatía, o flores de Bach, o echa las cartas, o al menos dice lo de a mí me funciona? Por una parte muy importante de la sociedad que no tiene cultura científica es que se lo traga sin filtro, ¿vale? O sea, el tema es que nosotros, como estudiantes, como científicos en general, deberíamos haber adquirido toda esta cultura científica, con total independencia de que seamos de letras, de ciencias, de informática, de física o de medicina, porque la ciencia está presente en la vida, siempre, y es independiente de lo que tú estudies o de lo que tú creas. Nunca le deis cancha a alguien que te diga que, bueno, es que 2 más 2 no siempre son 4. Es una estupidez enorme. 2 más 2 son 4, porque 2 más 2 tienen que ser 4 para poner en órbita un cohete con una sonda que explore Marte, y 2 más 2 tienen que ser 4 para que el antibiótico que te receten elimine la bacteria que te ha causado la infección de orina. La ciencia prevalece al margen de tus consideraciones o de tus opiniones. Es como las madres, se imponen siempre al margen de tu opinión. Gracias a la ciencia podemos ver las cosas tal y como son. Y desarrollar la cultura científica implica buscar las fuentes, ¿vale? Y comprobar lo que alguien dice. La evidencia está por encima de la política o de la publicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que se ha empleado en campaña es el argumento de la peligrosidad, ¿no? De los criminales de las calles. Ya sabéis cómo son los estadounidenses, que tienen miedo a todo y cualquier excusa es buena para sacar un rifle y empezar a disparar. Pero frente al discurso trumpiano de hay más criminalidad que nunca, uno va a los registros de crímenes y detenidos y ve pues, que no es verdad, que realmente cuando recaba los mínimos datos en todas las comisarías y todos los registros, pues ve que es de los más bajos de la historia. Sin embargo, la sensación de que hay más criminales en las calles es solo eso, es una sensación además con fines políticos, porque no es real, porque los datos así lo muestran. Esto es ciencia, no lo que uno u otro diga, sino lo que es, cuando te informas, cuando investigas, cuando descubres. Otro ejemplo, pues, por ejemplo, de las bebidas energéticas, que aquí encuentran realmente en los campus universitarios pues, el caldo de cultivo para vender cualquier cosa, el Rockstar, el Monster, el Red Bull,
el Energeti, el Misil, incluso la de Hacendado. Porque el tema es que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es el guaraná? ¿Qué es el ginseng, la taurina? Empieza un poco como propiedades milagrosas, ¿no? Que te hacen aprobar todos los exámenes. Luego, realmente, ninguna de ellas produce un efecto activador en el sistema nervioso. La EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria en Europa, lo ha demostrado en estudios independientes. Ninguna de ellas quita el sueño o ayuda a concentrar los exámenes. Ninguna de esas sustancias os pone nerviosos. Lo único que hace esos efectos es la cafeína y el azúcar que tienen. Lo mismo que coger una taza de café y echarle mucho azúcar. Sin embargo, el concepto de que aparezca en una lata vistosa, que tenga una publicidad agresiva, es lo que hace. Y se saca muchísimo dinero de esto cuando a nivel químico no tiene más. Lo puedes encontrar en otro sitio más barata. Y de hecho, le estuve echando un ojo a cuáles eran las más vendidas, y la más vendida es la del Carrefour, perdón, la de Hacendado, la de marca blanca, porque tienes lo mismo sin un envoltorio bonito y es mucho más barato. Al fin y al cabo es un chute de cafeína que tú te metes y a estudiar. A mí la parte que más me gusta de la ciencia es que cuando algo funciona y algo está demostrado, tú no tienes que creer en ello. La ciencia no es un unicornio en el que tú creas o dejas de creer y tiene más o menor validez. La ciencia no necesita un ejercicio de fe, está ahí y lo aceptas. Porque cuando tú algo sabes que funciona, o peor aún, cuando tú sabes que está demostrado que no funciona, es entonces cuando empiezas a creer. ¿Vale? Eso se llama pensamiento mágico, ¿vale? Creer que algo es así porque sí. Aunque los estudios digan lo contrario, aunque la química más básica te lo desbanque, creer por razones muy extrañas, porque lo dicen unos tipos, en bata blanca. No tengo el conocimiento necesario, pero me lo creo sin indagar en los mecanismos reales. Y tener un pensamiento mágico implica aceptar cualquier chorrada sin razonarla. Y aceptar cualquier cosa sin razonarla es muy peligroso. El tema es que desarrollar la cultura científica debe ser tarea del sistema educativo, pero también depende mucho de cada uno y cuáles sean un poco los límites científicos que uno se instaure. La verdad es que cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Yo creo que es muy difícil tener cultura científica porque hace falta primero ganas, que ya suelen ser bastante escasas. Segundo, tiempo y dedicación. Tiempo para buscar por internet la formación, pero esto no es teclear en Google y coger los 2 artículos que me digan lo que quiero escuchar e ir tirando. Eso lleva a los artículos más visitados, ¿no? Los que más volumen de visitas tienen. Y después de que Trump o de Rajoy haya salido votado democráticamente, el concepto de lo que la gente haya elegido está bastante en decadencia. Hay que tener tiempo para... La popularidad ya no dice mucho de su calidad, hay que tener tiempo porque la información hay que saber dónde buscarla, qué fuentes son fiables, hay que tener dedicación para preguntar a los expertos, para tener conversaciones, diálogos, para hacer anotaciones, para educarte, para comprender cómo funciona el mundo. Por eso es mucho más fácil dedicar ese tiempo a ver series, a salir por ahí y a creerte cualquier cosa, porque por encima de todo lo que exige la cultura científica es inteligencia. Pero no digo que la mayoría de la gente sea tonta, quiero decir, yo de hecho no soy particularmente listo, pero, bueno, viniendo de aquí alguien me dice, ¿sabes dónde hay una tienda de chinos? Y digo, los chinos no se venden, eso es esclavitud, no existen, son ilegales, pero la cultura científica no es cuestión de tener un coeficiente intelectual altísimo, de ser el más listo de la clase, de ser el gran empollón, ¿no? Mira qué científico, porque tienen todas las matemáticas. Se trata de tener criterio, de preguntarte, oye, ¿esto cómo va? De usar la lógica, de exprimirte el cerebro, y esto, joder, cuesta mucho, la mayoría de gente no lo hace. La cultura científica, a mi entender, está basada en 2 pilares fundamentales, en 2 palabras claves, en la evidencia y en el escepticismo. Mis 2 puños se llaman evidencia y escepticismo y con ellos doy palizas a los charlatanes. Nada, ya me gustaría, utilizo la escopeta. Por un lado, el escepticismo sano, el sano es tener una actitud crítica, simplemente, prudente, de no sacar conclusiones si no sabes de lo que se está hablando. Imagina que la barra del bar, el camarero te pone un chupito de estos, con un color raro, con algo extraño flotando, y te dice que te vale 10 euros. Y que si te lo bebes te va a dar la mejor borrachera de tu vida, sin resaca, que él lo ha probado y a él le funciona, que es genial, y que te lo bebas y que le pagues. ¿Y uno qué hace? Pues habrá alguno que le falte tiempo para bebérselo sin manos, pero la reacción natural a algo así es decir, ¿pero esto qué es? ¿Vale? El camarero te da una explicación muy rara, muy peregrina sobre lo que lleva, con palabras que no entiendes, fuera de contexto, y te dice que va a sentar muy bien, que te lo bebas. Pues esto que parece una tontería, el concepto de aceptar algo caro, raro y con propiedades milagrosas, lo hacen miles de personas cada día con las terapias pseudocientíficas, sin tener ni idea. Ya solo con el filtro escéptico de preguntar, de dudar, de algo que no sea coherente, que no se sostiene, mejor dejado a un lado, ya nos podríamos ahorrar muchas cosas. Y esto se aplica para todo, incluidos los fármacos.
Yo soy médico y sé por qué esta pastilla cura o controla esta enfermedad. Y me gusta contárselo a los pacientes. O sea, no entiendo tampoco. Sí que es cierto que el sistema nos deja 5 minutos por persona y no hay demasiado tiempo, si no es apartar la vista del ordenador. Pero, vamos a ver, si cultivas el concepto de que cualquier cosa que venga de un médico o de una persona en bata blanca es válido sin preguntar, eso deriva en conductas peligrosas. Los hay que preguntan y es lo más sano del mundo. Este fármaco para la acidez de estómago, ¿cómo funciona? Pues mira, él actúa sobre las membranas de las células permitiendo que no se suelten iones y tal. Eso es escepticismo, eso es clave, eso es saber de qué estás hablando y poder razonarlo, y saber dónde está la evidencia, dónde está la formación. Y la otra parte, que yo creo que es la más fundamental de la cultura científica, es la evidencia, ¿vale? Y suena sectario, pero yo creo que el mundo sería un lugar mejor si comprendiésemos el significado de las palabras evidencia científica. Porque está mucho el enredarse en debates filosóficos sobre qué es la verdad. Para mí es bastante sencillo. En ciencia, la verdad es el resultado de todos los estudios científicos, de toda la literatura y todos los estudios que se han hecho. Y si se han hecho bien, aportan unos datos que son indiscutibles. Esos datos son la evidencia científica que refleja el conocimiento que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Y un conocimiento no es absoluto, siempre está creciendo, pero es un conocimiento muy útil, ya os digo, porque 2 más 2 tienen que ser 4 para curar la tuberculosis, para lanzar cohetes al espacio exterior, para hacer funcionar nuestros móviles y sostener la estructura de este edificio sobre el que estamos cobijados. Todo esto es ciencia. Ciencia es el conocimiento para hacer las cosas bien. Y si tú te dedicas a algo, es lógico que en tu formación debas conocer la evidencia, debas conocer qué es lo más útil. Pero yo creo que saber de todo es un poco lo ideal, no solo porque conocer el mundo es guay y puedes ganar al trivial y puedes dártelas de listo, sino porque cuando sabes cómo funciona algo, automáticamente también sabes cómo no funciona. Y esa es la primera mitad de los problemas, la falta de cultura científica respecto a la evidencia, con el escepticismo. Hay una gran cantidad de mitos que siguen creciendo y que la gente sigue creyendo, como que las radiaciones del móvil provocan cáncer o que los transgénicos son malos para la salud. Y lo siguen creyendo porque en el fondo son un poco como inmunes a la evidencia científica, ¿no? O sea, alguien viene gritando, no, el móvil y las antenas de telefonía causan cáncer, provocan malestar, provocan dolores de cabeza. Y tú les dices, no, mira estos estudios científicos que demuestran que no tiene un efecto sobre la salud y que se ha demostrado que no existe relación causal, que es mayor que el placebo. Mira todos estos artículos bien hechos que concluyen que son seguros. Pues no me los creo. Vale, pero es que me da igual que no te los creas, no es cuestión de creértelos. Es que son así, la evidencia científica lo ha demostrado. A mí me da igual, porque yo leí otro estudio, porque sus estudios sí que son válidos, los tuyos no. Mi estudio decía que era peligroso. Y tú le dices, ¿qué estudio? ¿Dónde se hizo? ¿Por quién? ¿En qué condiciones? Pues joder, siempre hay que tener las fuentes. Esto de yo he leído en un estudio es como un periodista que dice, no, en la Universidad de Wisconsin y tal. Esto no es como yo la tengo más grande. No, enséñamela. Vamos a medirla. Vamos a establecer un sistema objetivo de medición y vamos a ver cuál es cierta. Porque el tema es que cuando alguien nos diga que ha visto un estudio, decirle que os lo enseñe, que cite las fuentes. O sea, porque imaginaos que llega un punto en el que, vale, tiene un estudio que lo muestre, y tú lo lees y evidentemente ese estudio está mal hecho. Incluso aunque no estuviese mal hecho, te daría material a ti para decir, ay, pues mira, sí, tiene un contrapunto, a ver hasta qué punto puedo yo tener otra, ¿dónde está el sesgo? O sea, eso es un debate científico prolífico, donde las dos personas aprenden. Pero si viene con un estudio peregrino, raro, que está mal hecho, que los datos que aporta no pueden tenerse en cuenta, y le dices, no, mira, este estudio no está bien hecho, este estudio es mucho mejor porque tiene la metodología bien hecha y los datos que aporta son fieles, arrojan luz y tal. Da igual. Eso son tonterías, esos estudios no me los creo, las antenas dan cáncer. Al fin y al cabo no vas a hacerle avanzar nada. Y eso se resume, desgraciadamente, en la mayoría de debates que tú tienes contra un pseudocientífico. Ellos tienen la verdad, tú tienes la ciencia. Porque si tú no entiendes el concepto de evidencia científica, no hay nada que hacer. Si yo te muestro los datos de estudios bien realizados, experimentos, ensayos, si te muestro la evidencia científica y tú la ignoras y prefieres sostener pruebas extrañas y de una cosa distinta, entramos en un concepto muy peligroso, que es el concepto de la posverdad, donde todo lo que tú quieras pensar es válido, ¿vale? Yo creo en los aliens rosas que nos controlan desde la estratosfera y tú, aunque me demuestres con estudios de imagen que no existen, yo te digo, no me creo esos estudios. O sea, yo solo me creo lo que diga lo que yo pienso. El problema es que para mucha gente la ciencia es una opinión. O sea, la ciencia es como algo que hemos llegado a un consenso en un círculo de Podemos y al final lo que nosotros opinamos y nos venga bien y no nos parta la tarde, eso es la ciencia. Algo que nos hemos inventado, que sostenemos por capricho porque nos apetece.
Esta gente cree que no existe una realidad, no una realidad objetiva, que la racionalidad, el conocimiento, el hecho de tener sabiduría a través de la evidencia, eso es una tontería. Y sus opiniones son cátedra. Por eso pueden sostener cualquier falsedad sin tener que demostrarla. Yo me he inventado esto, que la ciencia ha demostrado que es falso, pero como no me creo en la ciencia, me da igual. Lo increíble de esto es, ¿dónde está el límite? ¿Por qué la homeopatía sí y los unicornios no? ¿Por qué la energía de los chakras, pero no la magia de Harry Potter? No es justo, fantasía es fantasía. El problema es que las opiniones se pueden confundir con los hechos, pero es un poco como el azúcar y la cocaína. Se pueden confundir, pero son muy peligrosos si los confundes. Puedes darte muchos problemas. Y la conclusión es que los intentos de jugar a las reglas de la ciencia por parte de los charlatanes dan un poco pena, porque la homeopatía, con su agua súper diluida, en la que ya no quedan moléculas del compuesto original, dicen que el agua tiene memoria, el agua recuerda a través de vibraciones electromagnéticas que ha contenido esa sustancia, y como se ha diluido tantas veces, el efecto es muchísimo más potente. ¿Pero qué vibraciones? O sea, basta con coger a un homeópata y decir, ¿de qué me estás hablando? El agua son moléculas de hidrógeno y oxígeno, no puede tener memoria. ¿Estás describiendo un nuevo tipo de energía, más allá de las que hay descubiertas, más allá de la energía nuclear débil y fuerte? ¿Son vibraciones electromagnéticas? Si lo son, deberían medirse, deberían cuantificarse, pero nadie las ha podido medir. Entonces, ¿quiere decir eso que el agua del grifo, siguiendo el ciclo del agua, como viene de una purificadora, que es a su vez agua de lluvia, que a su vez vino del océano por el ciclo del agua, que a su vez cubría toda la tierra y contenía todas las sustancias, no tendría ya memoria de todo y no haría falta que yo comprase una agüita porque técnicamente por dilución ya lo tiene todo? No, demasiadas preguntas, demasiadas preguntas. Joder, pero esa es la clave. La clave es... Las preguntas son la clave del escepticismo. O sea, la idea es que para defenderse de cualquier ciencia solo hay que preguntar de qué me estás hablando. No soporta la crítica lógica más básica. Porque otro tema muy diferente es tratar de convencer a un fanático. No llevaría 15 charlas más. Si haces preguntas, si eres crítico, pones a prueba el conocimiento del otro. Y esas preguntas las tienes que hacer también para ponerte a prueba a ti mismo, para investigar e informarte. La curiosidad es un motor increíble. Todos tenemos Wikipedia al alcance de nuestra mano. Todos tenemos acceso a información de calidad. Contamos con grandes e importantísimos estudios científicos que demuestran que la homeopatía no es útil. Y aún así hay gente que la defiende. ¿Por qué? Porque les da igual la evidencia científica. En mi campo, la medicina, tenemos la amenaza constante de que en las terapias pseudocientíficas hay un gran número de doctrinas y de campos que te dicen que te lo van a curar todo. Y cuando hablamos de curar, de sanar, de quitar y aliviar la enfermedad, hay dos conceptos también que son claves y que básicamente explican por qué funciona y por qué medran todas estas tonterías, que son la homeostasis y el efecto placebo. Estos son los nombres de mis puños, que pues el chiste ya lo he hecho. La razón por la que a muchísima gente le funciona y la recomiendan es porque se curan espontáneamente mientras tomaban una chorrada y acaban creyendo la falacia de la relación causal. Es como si yo te digo, esta botella de agua es un repelente para los tigres, porque no veo ningún tigre en la sala. Ya, pero es que así no funciona, tienes que demostrarme una relación causal, una plausibilidad. El tema es que acaban creyendo que mientras su cuerpo se curaba solo, esa es la chorrada la responsable, pero eso fue la regresión a la media, la homeostasis. El concepto de homeostasis hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo humano de curarse a sí mismo sin que tú conscientemente hagas nada. Y esto no es magia, no tiene que ver nada con el espíritu o con el alma. Nosotros como humanos somos una biomáquina bastante compleja, resultado de millones de años de evolución, cuyo mecanismo principal es sobrevivir. Sobrevivir y reproducirse si hay suerte, pero fundamentalmente sobrevivir. La homeostasis, la regresión a la media, quiere decir que cuando tu cuerpo deja de funcionar bien, por cualquier cosa, se van a poner en marcha multitud de micromecanismos celulares y químicos para volver al buen camino, que a veces van a tener éxito y muchas veces no, y cuando no, pues nos enfermamos. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. O sea, tú te haces un corte, te duele, se ha rasgado la piel, llegas a las venas y la sangre que hay dentro sale, hay una extravasación. Las sustancias que se liberan por ese corte al romper las células, gracias a las plaquetas que tenemos en la circulación, forman una red de fibrina, que es como una malla que conecta pues, los dos extremos de la herida y permite amontonar las células y formar un tapón. Y eso hace que la hemorragia se detenga y se coagule el corte, sin que tú tengas que hacer nada. Los empachos, las mediciones, la analgesia, los cólicos nefríticos, cuando hay una enfermedad que es autolimitada, es decir, alguna patología que por sí sola va a curarse, cualquier cosa que tú hagas mientras se está curando va a darte la falsa sensación de que los ha curado. Por eso la homeopatía se hace muy fuerte
con cualquier cosa autolimitada, con las gripes, con los problemas de ansiedad, que estamos nerviosos, con los cólicos del lactante. Todas son enfermedades en las que tú hagas algo o no hagas nada, te vas a curar. Así que yo doy una cosa, te clavo 60 euros por el frasco de agua con nada y tú crees que te has curado por eso, pero no es verdad. Los virus estacionales, como la gripe, ese virus flota en el aire, con el frío es más fácil que lo respires, entra por las mucosas de tu nariz y empieza el moqueo, el dolor de cabeza. ¿Hay algo que cure la gripe? No. Todos los preparados gripales lo que hacen es aliviar los síntomas. El Frenadol, todos esos preparados alivian lo que el virus ha producido indirectamente. Si tienes mocos, la sustancia los hidroliza, los rompe, los hace más fluido para que los expulses. Si tienes dolor de cabeza, el analgésico, el paracetamol, lo alivia. Si hay tos, te relaja la musculatura para que no tosas tanto. Ninguno va a eliminar el virus, que es el agente causal del organismo. ¿Qué lo hace entonces y por tanto provoca que pases la gripe y que vuelvas a tu vida normal? Tu propio sistema inmunitario. Eso lo llevo ahora. ¿No os hacéis una idea compleja realmente de lo complicado que es el sistema inmunitario? O sea, hay tantos factores que a veces se atacan a sí mismo, como el PSOE. Y eso es lo que se llama enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune. Pero el tema es que cuando el sistema inmunitario funciona bien, detecta las células infectadas que tienen un virus dentro, las elimina, erradica el virus, incluso también el cáncer, porque tiene un componente inmunológico el cáncer. La evolución de la más gran mayoría de enfermedades es que empiecen con molestias leves, que aumenten con el tiempo y que después se alivien. Este es un poco el tema de la regresión a la media, la capacidad del cuerpo para curarse o estabilizarse cuando ocurre alguna enfermedad o lesión. Para dolencias menores es muy común que el cuerpo se arregle solo. A veces nos duele la cabeza y se pasa, a veces nos duele la espalda o a veces tenemos problemas de sueño durante unos días por el estrés y a veces se nos pasa. Dolores aislados, malestares generales, cosas muy puntuales. El cuerpo puede con ellos. Los médicos estamos para cuando el cuerpo no puede con ellos. Cuando no puede curarse a sí mismo, entonces, pues medicación, dieta, higiene, ejercicio y lo que haga falta. La homeopatía se atreve con tonterías, pero jamás veréis homeopatía para enfermedades cardíacas o huesos rotos. Todo lo que suene a me curé el cáncer con homeopatía, en mi carrera no he visto ni una sola historia clínica en la que sin quimioterapia y sin cirugía y sin radioterapia uno se cure de cualquier cosa. Normalmente lo que se produce es, siempre que te pones a investigar, tú tienes quimioterapia, tienes cirugía, tienes radioterapia y luego haces meditación y te cura la meditación. Una mierda. O sea, otra parte importantísima, fuera de la homeostasis, aunque tú no hagas nada, es el efecto placebo. Y para mí el efecto placebo es que me fascina. O sea, alguno de vosotros ya os sonará. El efecto placebo no es ni más ni menos que curarse por estar convencido de que vas a curarte. Tiene muchísima relación con la homeostasis porque gracias a la sugestión tú facilitas a tu cuerpo que con sus mecanismos naturales se cure. Tú crees que la pastilla que estás tomando te va a hacer efecto y que vas a curarte, y eso sucede. Aunque la pastilla sea azúcar. El efecto placebo es lo más importante que podéis aprender sobre medicina de cara a las pseudociencias. Está también estudiado que, si me permitís, voy a poneros un vídeo que me parece que resume bastante todo el tema este. Creo que lo iba a subtitular, pero no le he dado. El caso es que lo puedo doblar encima. El tema es que el efecto placebo está muy estudiado. Es algo que no tiene valor terapéutico, no tiene principio activo, pero hace que te sientas mejor. Y eso parece que es el gran truco que necesita el cerebro para ir curándose. Cuando las expectativas o el concepto de que te vas a creer, eso es lo que te cura. Lo que es curioso es que, ¿dónde está el poder? El poder está realmente en la creencia. Si tú le das un placebo a una persona y lo comparas con la aspirina, verás que cura el mismo, no tiene el mismo poder energético que la aspirina, pero si lo comparas con la morfina, tendrá la mitad de efecto que la morfina. Realmente el placebo depende de con qué lo compares, tienes una crisis de identidad. Si dices a las personas que esta pastilla va a reducir el dolor, reducirá el dolor, pero si les dices que va a aumentar el dolor, aumenta el dolor. Depende de la sugestión. Y el placebo es realmente la persona lo que cree que va a suceder. El efecto nocebo es que no te va a producir un efecto adverso si te lo crees. Esto funciona en cremas, en inyecciones y es más poderoso cuanto más... Realmente es un efecto como de control, ¿no? Cosas que tú necesitas para tener las riendas de la situación. Y evidentemente funcionan mucho más cuanto pequeños trucos. Si es más grande la pastilla, hace más efecto. Si son 2 pastillas, tiene más efecto placebo que una sola. Y si las tomas juntas, mejor que separado. Si es una píldora así con técnica, mejor. Si es una inyección con algo más invasivo. Y si es una máquina que hace ping, pues ya eso es la hostia de placebo. El efecto del placebo es más poderoso si tiene una
marca, o si vale, o si es más caro tiene más efecto placebo, o si viene una caja chula, o si esa caja tiene como brillo, o si tiene efecto azul, el efecto placebo de reducción del dolor es mucho más efectivo que si es rojo, que es más estimulante. Los estudios han demostrado que la adherencia al placebo reduce la mortalidad a la hora de curar cualquier cosa o de al menos ser complementario. Los placebos son adictivos. Si tú les das placebo a un montón de personas y luego se los quitan, tienen síndrome de abstinencia, como si fuese realmente una medicación como cualquier otra. El efecto del placebo puede ser tan fuerte que algunas personas quieren que los prohíban del dopaje o de las competiciones deportivas. Y lo curioso es que los placebos también tienen un concepto muy cultural, porque en Alemania usar el placebo para tratar las úlceras es más efectivo que cualquier lugar de Europa. Pero para la hipertensión es el sitio donde menos funciona en Europa, tiene un concepto cultural. Así que, no sé, recordad que cuando se compara el placebo no hay ningún valor terapéutico, es equivalente, es cero, es nada, es agua con azúcar. Pero es realmente la sugestión de la persona, las creencias y las esperanzas que tengan sobre esa medicina lo que realmente les va a curar. Y eso es muy jodidamente extraño, pero así funciona. Y realmente cuando tú pones en consideración todo esto en la práctica clínica de la regresión anamédica, del efecto placebo, ahí es cuando entra realmente en juego que la homeopatía, que el reiki, que el pachamama, que todo lo que quieras, se perpetúen y tengan tal efecto, que la gente le funciona y parece que funcione y que se recomiende y que tenga cierta utilidad. El tema es que, recupero el hilo de la conferencia del superior sistema inmunitario. A ver, el doble ciego, que el tema es que el placebo no es algo que nosotros ignoremos deliberadamente en medicina. La creencia de que el fármaco pueda curarnos basando en el aspecto, el tamaño, el color, la forma, la manera de administrarla, esa creencia en sí misma ya es curativa. Y no tiene por qué ser una creencia tampoco muy elaborada. Mucha gente dice, pero si es placebo, ¿por qué funciona en perros y en niños? Porque el mecanismo placebo es intrínseco a cualquier ser vivo. Que sea un niño, que sea un perro, no quiere decir que esté exento de que el concepto de que alguien le trate, cure, se preocupe de él, también tenga un efecto terapéutico. El placebo es real. El placebo existe en niños, en perros y en plantas. Y en todos los estudios científicos que son legalmente obligatorios para sacar un fármaco a la venta, se realiza lo que se llama ensayo a doble ciego. Esto quiere decir que para saber si un fármaco funciona o no, no se le da simplemente a la gente y se mide si tiene un efecto analgésico o si le ha curado esto o lo otro. No seríamos capaces de saber qué parte de la terapéutica depende del efecto placebo y cuál del efecto real del medicamento. Lo que se hace entonces es disfrazar las pastillas. Se mezclan los grupos con placebo, los medicamentos, y nadie sabe nada. En el estudio, un laboratorio externo usa cajas con un número de serie para meter las pastillas o las inyecciones o lo que sea con placebo. Es decir, se compara o se mete dentro de la caja o del blister agua con azúcar y el medicamento real. Entonces, se dan al paciente, que al paciente no se le engaña, ha afirmado previamente que puede recibir placebo o el fármaco sin saberlo ni él ni el médico, porque así te evita también que la iatrogenia de que el médico trate mejor a los pacientes que tengan placebo y peor a los pacientes que tengan el fármaco real. Todo eso se hace todo el estudio, se mide, se controla, se hacen análisis de sangre, se valora lo que se tiene que valorar y al finalizar el estudio se descubre qué personas han tomado el fármaco y cuáles han tomado el placebo. Y entonces se compara. Porque existe un porcentaje tremendo de personas que se han curado y que incluso han tenido efectos adversos estando en el grupo placebo, en el grupo control. O sea, tomando nada, se desprenden dos conclusiones. La primera, que el efecto placebo es real, como la vida misma. Que el hecho de estar en un estudio científico, que te reciba el médico, que te hagan análisis de vez en cuando, que te exploren, te controlen, que te den una pastilla, aunque no tenga nada, eso cura. Es el poder de la apariencia de la medicina, del disfraz. Y la otra conclusión es que en medicina nunca se valora el efecto de un fármaco per se, sino que se compara con el placebo para saber cuánto más efectivo es. La hepatitis C es una infección muy seria del hígado, por un virus que se replica, que crece y que el sistema inmune mantiene a raya, ¿vale? Más del 70% de pacientes la pasan y se curan solos. El sistema inmune del paciente, de una persona que es inmunocompetente, se defiende y elimina el virus.
El 30% restante empieza a padecer continuamente problemas de hígado y se cronifica porque el virus sigue ahí, ¿vale? Peleando con el cuerpo. En el estudio, para el fármaco contra la hepatitis C, se compara a 2 grupos de pacientes con hepatitis crónica. A uno se le da el tratamiento de siempre con placebo y en el otro el tratamiento de siempre con el fármaco. Los resultados es que más del 30% de personas a las que se les daba el placebo se curaban, eliminaban el virus. Ibas a medir el ADN del virus en el cuerpo por replicación genómica y no quedaba. En el fármaco a estudiar el porcentaje de curados era del 90%, por lo tanto ya tienes que el nuevo fármaco para la hepatitis C tiene un 60% más que el placebo. Esa es la eficacia real del fármaco, más allá de darle algo. Ninguna de las pseudoterapias pasa en el mínimo efecto del placebo. Siempre que se estudia esta pastilla homeopática, cuando las comparas con placebo, la diferencia no existe. Es lo mismo. Es el mecanismo que explica cómo funciona la pseudociencia, realmente es ese. Siempre hay uno que salta y dice, pero es que la homeopatía me funciona. No te funciona la homeopatía, te funciona el placebo teatralizado. O sea, el concepto de que tú hagas el paripé yendo a un señor que te hace preguntas raras y que te da unas pastillas empapadas con un líquido que tiene memoria de sustancia que no contienen, como tú te crees eso te cura. Pero no hay nada en esas pastillas que te haya curado, que te funcione. Además, no es un criterio de ninguna evidencia científica, porque la medicina no va de que a ti te funcione, sino de que le funcione a todo el mundo para una enfermedad estudiada y conocida, porque incide sobre la causa común de enfermedad que es propia de todos los seres humanos. Por eso se diseñan estudios con un número, una muestra poblacional de 700, de 1000, de 5000, de millones, para demostrar que no es un caso puntual que a ti te funcione, sino algo real, válido, universal, extrapolable. Ninguna de las pseudociencias terapéuticas pasan por el mínimo filtro de compararlas con el placebo. Por eso son pseudociencias, porque van en contra de la ciencia, y cuando se ponen en la mesa para diseccionarlas, para probarlas, se demuestra en todos los casos que no son más efectivas que ellas. Pueden curar y aliviar, pero no funcionan por lo que tengan que funcionar, sino porque el cuerpo sugestionado tiene la capacidad de curarse así solo. Lo más común es que los pseudocientíficos no conozcan esto y cómo funciona el cuerpo humano, porque ellos no tienen ninguna licencia, ellos han estudiado en la Universidad de la Vida. Pero si ni siquiera saben el problema de la evidencia científica, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se perpetúan? ¿Cómo llegan tan lejos? Existen los pseudocientíficos que ignoran los mecanismos de la física y de la biología del cuerpo humano, pero es que hay muchos otros científicos que sí saben que lo que están dando es falso, que saben que su producto, lo que venden literalmente, porque a mí no me pagan por recetar o por atender a pacientes, a mí me paga el Estado por hacer mi labor y da igual que una mañana atienda a 15 pacientes que a 25. Yo no pongo el cazo para que me den dinero. Lo que no está demostrado, lo que no tiene evidencia científica, lo que no sirven para nada, esas personas lo venden. ¿Y por qué sobreviven? Pues porque da dinero, es que da muchísimo dinero. O sea, el poderoso caballero, si te da billetes, la evidencia científica puede quedarse en casa. El escritor Upton Sinclair dijo una frase que a mí me parece que resume bastante bien eso. Es muy difícil que alguien entienda algo si su salario depende de que no lo entienda. ¿Cómo vas a convencer a una persona que obtiene un rédito impresionante vendiendo sus chorradas de que eso no funciona? Aunque lo sepa, no se va a callar. El problema es que lo que realmente explica por qué hay tantas pseudociencias presentes en nuestra sociedad es porque son muy rentables. Cualquier cosa que dé dinero crece y se extiende. Por eso todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Porque te pagan haciendo nada, por eso te pagan haciendo lo que más te gusta. La cultura capitalista en la que vivimos fuerza a que se consolide cualquier cosa que sea un negocio. Donde el que más dinero tiene puede comprar casi cualquier cosa, menos un dinosaurio, ¿no? Como decía Homer Simpson. Pero puedes comprar hasta la apariencia de científico. Puedes sobornar a la gente para que parezca que estás siguiendo las reglas del juego cuando en realidad estás haciendo trampa. Y esto es un problema real, que haya homeópatas que acaben en conferencias y en congresos científicos que les da cierto aire de prestigio, ¿no? Como yo estaba aquí en una conferencia, tú has pagado por estar ahí, tú has pagado por disfrazarte de científico y que eso te dé cierto caché, cierto palmarés. Las leyes no condenan estas estafas, las autoridades son bastante miopes para lo alternativo y permiten que un producto homeopático tenga la misma apariencia y se venda en la misma estantería que un medicamento con respaldo científico. En la farmacia, a un estante de distancia, está un medicamento que ha costado
10 años de investigación, 5 millones de euros, con controles de seguridad, investigación, legislación y experimentación, y una pastilla, también homeopática, que se crea con métodos falsos y en 200 años no ha demostrado ser más eficaz que un caramelo. Eso se ha pagado. Como también se ha pagado, pues eso, que muchos homeópatas vayan a congresos de medicina para dar charlas. Para el farsante es un honor estar ahí. Es un honor tener un hueco en una conferencia lleno de médicos y lleno de científicos. Pero para el resto de los médicos debería ser una vergüenza. Dicen que quien paga manda, pero es que en el mundo de la ciencia no debería funcionar así. Y la formación específica en chorradas también es muy lucrativa. Para ser uno de estos pseudocientíficos titulados en Reiki, titulados en homeopatía, no necesitas ir a la universidad. Necesitas hacer un curso privado en una empresa privada, lanzándoles billetes y comprando sus libros. Así funciona. Lo lógico es que estas empresas quieren que haya más de lo suyo en universidades públicas, quieren que se expandan para que realmente la gente pague. Todas las consultas que además se tienen con esas charlatanes se pagan directamente. Tú pones 25 euros en la mesa. Bueno, 25, y 40, y 60, y 100 cada vez que vas a ver a uno de estos tipos. Te dicen un montón de cosas, te hacen un montón de cosas que no sirven y te recetan un producto que ellos venden y que tú tienes que ir a la farmacia o al herbolario para seguir pagando, lo que encarece aún más el proceso. La alternativa es ir al médico gratis. Puede que te toque esperar y que te den cita para mucho tiempo. Bien, porque el sistema, la verdad es que con todo el tema de recortes soy el primero, como médico, que me quejo de que va como el ojete. Pero el médico te explora, te hace pruebas, llega un diagnóstico y te manda una medicación por la que pagas, pues eso, 3, 2 euros. Y eso es todo lo que te tienes que gastar en la medicina basada en la evidencia, en la que funciona, en la de verdad. El dinero que se lleva el médico no es por paciente. A los médicos no le pagan por cada persona que entre en la consulta. Las pseudociencias son un engaño que alivia a la gente de su propia sugestión y pensaréis que, bueno, que no tienen nada malo, ¿no? El principal argumento para utilizarlas, me he hecho autospoiler, pero bueno. El principal argumento es que no te va a hacer ningún mal, ¿no? Pero es que esa también es una mentira, porque para empezar hacen bastante dinero al bolsillo. No son unas terapias precisamente baratas y en muchas ocasiones te fuerzan a que las sigan utilizando a lo largo del tiempo, en sesiones continuas, para que sigas aflojando la mosca. Si no te puedes costear, pues te jodes y sufres. Y a mí esto es algo que me parece filosóficamente muy injusto. Uno de los principios éticos de la medicina, con el que yo estoy completamente de acuerdo, es el principio de universalidad y el principio de justicia. Lo que cura debe ser para todos y gratis. La medicina de forma ideal debe abordar a cualquier persona enferma, sin importar el dinero que tenga. Otra cosa bien distinta es la sanidad, que ya tenemos que ver pues, de dónde sale el dinero, los recortes, el hospital, los médicos, la lista de espera y tal. Pero el concepto de tener que pagar para que te alivien, a mí me resulta bastante raro. La enfermedad es intrínseca al ser humano y deberíamos tratarla por igual, sin importancia de dónde vengas o cuánto dinero tengas en el bolsillo. Pero es que además de que las pseudociencias puedan vaciarte el bolsillo, esa es la suerte. Lo malo es que no te quiten el dinero, sino que te quiten la vida. Mucha gente las toma como única terapia válida y abandona tratamientos médicos de hospital para comerse sus plantitas o dejar que le hagan masajes cósmicos. Y el placebo y la regresión a la media y la homeostasis pues tienen un límite de curación, no pueden enfrentarse a problemas mayores como un cáncer, un problema de páncreas o una infección de los pulmones. Eso ni lo curan las sonrisas, ni la sugestión, ni tus propios mecanismos de defensa. Ahí necesitas tratamiento. Pero la gente que no cree en la medicina, pues empieza a tratarse con pseudociencias y cuando los problemas son menores, molestias intestinales, problemas de ansiedad, pues las pseudociencias brillan y parece que son mano de santo, pero la sugestión de placebo trata muy bien estas condiciones. A todos nos ha dolido la cabeza y han venido unos amigos, tomamos algo, nos ponemos a hablar tranquilamente y de pronto te das cuenta de que no te duele nada. Pues bien, pero cuando hablamos de condiciones médicas graves, pasarse a las pseudociencias y abandonar el tratamiento médico es condenarse a la muerte, literalmente. En urgencias se ven diabéticos casi todos los días en coma, porque en lugar de su medicación llevan homeopatía. Pacientes con cáncer que sufren como ninguno en su casa a base de zumitos y mientras tanto el tumor le está devorando las entrañas sin ningún tipo de freno. Pacientes que después de un accidente de tráfico no pueden mover las piernas y en lugar de rehabilitación prefieren contactar con las estrellas y llevan 2 años sin poder mover ni el dedo gordo del pie. Niños que necesitan jarabes y antibióticos que llegan a urgencias con infecciones monstruosas o enfermedades prácticamente erradicadas por culpa de unos padres que prefieren no vacunarle, como el niño que estamos hablando de difteria y de dolor. ¿Qué culpa tendrá el niño de que sus padres sean gilipollas? Pero cuando tú ves a un bebé de 1 añito en el hospital que le falta el aire y se está muriendo, ahí sí que acudes al hospital, ahí sí que acudes a la medicina clásica en la que no confiabas. Porque esto existe, esto es real, es lo que pasa cuando confías en las pseudociencias y te pasa algo grave.
cuando encontréis a alguien que os diga que la homeopatía ayuda a superar el cáncer, primero entendamos la cantidad de personas a las que la homeopatía no le ayudó a superar el cáncer y no pueden decir nada porque los muertos no hablan. Y preguntarles si fue solo con homeopatía, con lo que se cura el cáncer, o con quimioterapia, cirugía, y si realmente tenía un cáncer, un diagnóstico médico de cáncer. Porque mucha gente dice tener cosas que no tiene para luego decir que se ha curado con algo de un diagnóstico que en primer lugar ni siquiera existía. El problema es que los usuarios de pseudociencia muchas veces son engañados, son inocentes, son víctimas. Y en una situación desesperada todos se agarran a un clavo ardiendo. Realmente contra los que hay que ir son contra los que colocan esos clavos ardiendo y engañan a la gente para que les expriman el dinero. Gracias a las leyes y a la cultura actual, las pseudociencias se han convertido en un negocio sin sentido crítico. Porque eso es, al fin y al cabo es dinero y rechazo de evidencia. Las pseudociencias nunca van a sustituir a la medicina porque solo funciona para problemillas ligeros y dolencias menores. Y mientras se sigan vendiendo las farmacias, la gente creerá que está al mismo nivel que la medicina real. Mientras la gente siga teniendo pensamiento mágico y crea que porque le funcione para dolencias menores ya quiere decir que sea una medicina válida, las pseudociencias tendrán su hueco. Mientras las personas no entiendan la evidencia científica y consideren la ciencia como una opinión, mientras haya estafadores sin escrúpulos que sepan o no que sus productos son un timo y le saquen los cuartos a quien esté dispuesto a dejarse engañar sin preguntar, existirán las pseudociencias. Y también estaremos los divulgadores haciendo charlas pues, para desmentirlas, para desmontarlas y para educar honestamente a la gente y para ponerlas todas en el sitio que se merecen, que es este. Y nada, eso es todo. Si queréis seguirme la pista, me muevo bastante por Twitter y por YouTube y suelo intentar hacer desde el punto de vista honesto y médico este tipo de cosas porque es un concepto sobre el que yo no tenía muy clara cuál es la difusión hasta que llegas, aterrizas y ves a la clase de personas que creen en esto y que sus creencias los lleva a la muerte. Así que muchas gracias. Esto quería decir.